Bienvenidas y bienvenidos a una emisión más de Discutamos México. Hoy el tema del que vamos a hablar es las mujeres en el arte y la cultura. Y antes de presentar a las invitadas de lujo que nos acompañan en esta mesa, quisiera que nos pusiéramos de acuerdo en dos conceptos fundamentales para hablar de este tema. Por un lado, por supuesto, el concepto de cultura. ¿De qué vamos a hablar? ¿En qué vamos a pensar cuando hablamos de cultura? Vamos a pensar en la cultura vinculada al desarrollo. Es decir, que la cultura no es un medio para alcanzar el desarrollo, sino que es la propia conformación social que nos va a permitir ese desarrollo. Cuando se habla en general de la cultura de las mujeres, y eso lo vamos a platicar, nos centramos, pareciera, en una clase media urbana que tuvo acceso a cierta educación, a cierta formación, pero nos recordó la comandanta Ester en su discurso frente al Congreso de la Nación en el año 2001, que en Chiapas o la población indígena, las mujeres indígenas, están muy lejos todavía de este concepto de cultura. Entonces, para iniciar esta suerte de confesión que parte de la intimidad, quisiera remitirme a un maravilloso poema de Rosario Castellanos. Corresponde al poema Entrevista de Prensa, que está en el libro Poesía no eres tú, y dice así: pregunta el reportero con la sagacidad que le da la destreza de su oficio: ¿por qué y para qué escribe? Pero señor, es obvio, porque alguien, cuando yo era pequeña, dijo que gente como yo no existe, porque su cuerpo no proyecta sombra, porque no arroja peso en la balanza, porque su nombre es de los que se olvidan. Y entonces, pero no es tan sencillo. Escribo porque yo, un día, adolescente, me incliné ante un espejo y no había nadie. ¿Se da cuenta? El vacío. Y junto a mí los otros chorreaban importancia. Bueno, pues a partir de estos versos de Rosario Castellanos y de la consigna "lo personal es político", a mí me gustaría que me contaran la propia experiencia de cada una, si realmente crean, escriben, cantan, para descubrir que finalmente hay alguien en ese espejo en el que se miran. Tania. Bueno, yo desde niña traté de que hubiera alguien en ese espejo. Podía haber sido borrada muy fácilmente. Provengo de una madre que tuvo 16 embarazos, de los cuales 8 no llegaron digamos, algunos nacieron, otros no nacieron. Soy la única hija mujer de los 8 que nacieron y soy la penúltima. Y empiezo a cantar a los 5 años de edad y a los 7, yo solita me inscribía en los concursos de aficionados. Mi madre se enteraba cuando ya estaba en la etapa final, porque yo le pedía unos zapatitos nuevos, porque los míos ya estaban bastante fregados. Y entonces a los 8 años de edad ya empiezo a ganar dinero por cantar. Y a los 9 años ya estaba grabando discos. Siempre fui como una mujer muy que enfrentaba las situaciones para seguir dando pasos para adelante. O sea, me negué a ser borrada. Pienso que alguien que ha tenido la enorme oportunidad de estudiar hasta posgrado, de ir al extranjero, como yo lo pude hacer, estudiar Bellas Artes en París, hacer una maestría, estudiar el doctorado, elegir mi vida, mi proyecto de vida como mujer, sexualmente hablando, decidir, además de mi carrera, ser madre. Todo esto es una enorme libertad y un enorme privilegio en un país donde todas esas decisiones son para una población muy, muy escasa, ya no solo mujeres, los niños y las niñas, muchos también están en ese caso, y es especialmente en el mundo de las artes plásticas, que es tan horriblemente selectivo, clasista, ¿no? El mundo de las galerías, de los museos tan herméticos, el arte contemporáneo, que es un código que no se difunde en la educación formal ni informal. Entonces, realmente yo sé que el artista contemporáneo está muy distante de la vida cotidiana, y eso es un poco triste, pero
pues yo he tenido también la suerte de haber decidido tocar la calle, hacer obra pública, trabajar con comunidades, tanto en México como en otros países, especialmente en Estados Unidos, comunidades con ilegales, talleres que he hecho en diferentes estados, trabajar conceptos como frontera, migración, y el alcance que esto pueda tener a nivel cuantitativo creo que es muy poco, pero es lo que uno puede hacer y yo creo que es lo mínimo que a lo que yo me siento comprometida con esa enorme libertad con la que mi lucha ha existido, porque tampoco es que las mujeres seamos lo más privilegiado dentro del mundo del arte, y podría dar un montón de cifras, ¿no? Como el hecho de que, no sé, de los 100 artistas más caros del mundo, solamente hay 4 mujeres y empieza en el número 49, la primera, ¿no? Pero bueno, eso es realmente insignificante e irrelevante frente a la realidad que viven las mujeres que tienen que cargar el agua para llevarla a sus casas y que son millones, ¿no? Fíjate que yo tengo la fortuna de que, por un lado, la tradición cultural, la tradición culinaria en mi casa es muy fuerte. En mi familia yo crecí en la cocina, al lado de maravillosas mujeres, sobre todo mi mamá. Sin embargo, yo soy de esta generación de los 60s que de pronto sentíamos que era importantísimo participar y cambiar, y creíamos en ese momento que se cambiaban las cosas afuera. Entonces me toca vivir ese momento de rompimiento de estructuras en cuanto a la cuestión formal, a la cuestión espiritual de todo. Finalmente ya me caso, y cuando nace mi hija y yo la tengo que alimentar, yo la quería alimentar con las mismas recetas con las que me habían alimentado a mí, porque ahí estaba mi familia. Entonces de pronto me doy cuenta de 2 cosas que son fundamentales. Que para empezar, la cocina no era este espacio de castigo, de reclusión y celda que de pronto yo había considerado, sino todo lo contrario, es un espacio de creatividad, es un laboratorio de alquimia maravilloso, y cuando yo empiezo a redescubrir, y empiezo no solo eso, a redescubrir lo que pasaba dentro de mi casa. Puedo entender perfectamente a las mujeres que salieron del hogar, que también era importante, salir, luchar, pero luego yo creo que hubo un momento que esta salida tan radical creó un desequilibrio en la sociedad que nos corresponde equilibrar nuevamente. ¿Por qué? Porque de pronto solo lo que tiene retribución económica vale la pena, o solo el conocimiento que se obtiene en una universidad es valioso, y solo un doctorado que te dan en Harvard vale. No, hay campesinos y hay mujeres en el campo que son mucho más inteligentes y más valiosas y más en este momento pueden aportar más en el cambio que tenemos que dar. Porque ahí sí yo difiero un poquito, no podemos hablar de desarrollo, como se planteaba en un inicio, ni de democracia, mientras millones de gente se estén muriendo de hambre en el mundo, punto. Entonces, el hecho de que cualquier mujer decida, porque todas traemos historias personales fuertes, todas traemos tradiciones castrantes, el hecho que yo diga, hasta aquí llegó, y mi hija, mis hijos y mis nietos no van a saber de esto, ese cambio es importantísimo a nivel familiar, social y nacional. Inmediatamente se va a reflejar en todos los ámbitos. Hay una cierta perversión en el sentido de encumbrar de pronto a una mujer y con eso que parezca que todas las mujeres están representadas, cuando las demás vuelven a esta situación quizás de menos privilegio. No lo sé. ¿Qué piensas, Betsabe? Cuando uno piensa que el Pompidou acaba de hacer una gran exposición de mujeres para jactarse de ser uno de los museos que más mujeres tienen en su colección, tiene el 10%. Y el Met el 5%. De hecho, o sea que no es solo una cuestión local. Y eso habla de una exigencia mayor, de una lucha que tiene que ser como más aguerrida, y que también pienso que tendría que partir, como dice Laura, desde la cocina también, desde no
ceder y no ser cómplices de decir porque tengo un hijo, porque cocino. No, o sea, al contrario. A mí me da ahora una enorme tristeza que, por ejemplo, los nuevos intérpretes, los nuevos cantores, no cuenten más que con los realities y con estas cosas horrorosas que se ven de pronto en la televisión, y con programas que explotan más el morbo y la noticia escandalosa, y no tienen esa otra opción que yo sí tuve. Yo trabajé durante 6 años, dábamos como 400 conciertos por año y éramos 800 grupos, pero se acabó en el 86, entonces yo logré hacer todavía un prestigio a partir de ese trabajo, pero después de eso a mí me da mucha tristeza que no venga nadie detrás de nosotros, detrás mío, detrás de Eugenia León, detrás de Guadalupe Pineda, detrás de un montón de cantantes que ahora ya nos podemos desenvolver, digamos, dentro de un mercado que sí nos contrata, pero que fue producto de ese proyecto cultural al que pertenecimos, ¿no? En verdad, yo canto o yo escribo para ser reconocida, o lo hago como Tania, como Eugenia, como todas estas maravillosas cantantes que le dieron voz a todo un movimiento, a toda una generación. Yo creo que la pregunta es entonces, si yo voy a crear desde la separación, desde mi ego, solitito, tratando de demostrar al mundo que soy una artista, o si yo me voy a dar voz a muchas mujeres, voy a permitirme ser el espejo de otras formas de vida. No me importa que me digan lo que me digan. Yo quiero hablar de esto porque es lo que en este momento me importa. Se venda o no se venda. Creo que en este tipo de procesos hay que hacer un seguimiento, hay que tener la oportunidad de tejer finito, de cocinar lento, de hacer las cosas con mucho cariño y con mucha profundidad y fe en las cosas, ¿no? Porque el cambio necesita todo eso, porque no está fácil. Estoy convencida de que el arte y la cultura tienen que ser obligatoriamente parte de la educación. No es un lujo, tienen que estar, tienen que formar parte de la educación de un ser humano. Los va a hacer mejores, los va a hacer más sensibles, los va a hacer, no sé, creadores también, por supuesto, ¿no? Yo creo que no lo va a hacer el gobierno. Entonces, estoy tratando de darle forma a una fundación que le dé trabajo a los artistas que están dentro de la cultura, que además están muy mal en ese sentido, no tienen trabajo, y que ese trabajo se desarrolle en las escuelas, se desarrolle cerca de las bases de los estudiantes, de los centros de trabajo, de las comunidades indígenas, ¿no? Ojalá y lo pueda plasmar. Pues quedándonos con esto, con la convicción de que solo a través del arte y la cultura, no ese arte y cultura tomados como adorno, volvemos a decirlo, sino como parte esencial del desarrollo de una nación, podremos lograr que este país salga adelante. Podremos tener ciudadanos con una concepción sólida de la nación, de sus deseos a futuro. Podremos construir de verdad lo que hace tanto tiempo los mexicanos se merecen y nos merecemos. Pues muchísimas gracias, Tania, Lisa, ha sido un placer, gracias Betsabe, Laura, realmente un gusto, y si nos dejan, nos seguimos.